Es un medio para alcanzar el bienestar y es diferente de la felicidad, ya que hay algunas necesidades que requieren tener dinero. La comida, la ropa, pero hay otras cosas importantes en la vida que no lo necesitan: el amor y la amistad, la felicidad y el bienestar. Muy bien, bueno, pues ya con estos antecedentes que les contamos del programa, entonces si arrancamos con el tercer conversatorio. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre el tema de educación financiera y cómo trabajar este tema con los jóvenes. Para esta sesión tenemos dos invitadas muy especiales, que nos da mucho gusto tenerlas el día de hoy, y bueno, se las voy a presentar. Nos acompaña Laura Cardona. Laura es ingeniera matemática de la Universidad de AFIT. Ella es magíster en finanzas y magíster en Management Science of London School of Economics. Ha sido docente universitaria, consultora y actualmente es colaboradora de Bancolombia en la vicepresidencia de inversiones. Y Laura es experta en Behavioral Economics. Entonces, pues, una súper especialista en este tema. Bienvenida, Laura, y muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias. Bueno, y nuestra otra invitada es Jenny Moscoso. Jenny es administradora de empresas de la Universidad de Antioquia, especialista en economía de la empresa y magíster en finanzas de la Universidad de AFIT. Es doctora en ingeniería, industria y organizaciones de la Universidad Nacional de Colombia. Jenny es docente universitaria y actualmente es la vicedecana de la Facultad de Economía de la Universidad de Antioquia. Buenos días, Jenny, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, bueno, pues el día de hoy vamos a estar hablando con Laura y con Jenny acerca del tema que les contaba de finanzas con los jóvenes. Y pues antes de empezar la conversación, queríamos contarles un poco sobre la visión que tiene el programa Aflatun sobre el tema de la educación financiera con jóvenes. El programa habla de que los jóvenes pues son capaces de muchas cosas, y la misión del programa de educación financiera es inspirarlos social y económicamente, capacitándolos para que lleven una vida responsable y sean agentes de cambio. Y es como la visión principal del programa. Aflatun entiende que el mundo se enfrenta a muchos retos y actualmente pues estos retos se han duplicado. Escuchamos historias sobre la pobreza generalizada que existe en el mundo, crisis ambientales, injusticia social. Hay muchísimos problemas de baja calidad de vida en los países donde están los jóvenes que toman el programa. Pero con cada desafío también se escuchan historias inspiradoras sobre gente que trabaja para mejorar su situación. Los jóvenes tienen un rol importante en estas historias tan inspiradoras. En todo el mundo, cada vez más jóvenes se están implicando y comprometiendo en proyectos que marcan la diferencia en sus comunidades. El programa de educación financiera de Aflatun es parte de un movimiento más grande llamado Aflatun International, que lleva la educación social y financiera a niños y jóvenes de todo el mundo. Y a esta red pues se suma Grupo Sura y Fundación Bancolombia, haciendo pues parte de esta metodología de trabajo. Aflatun entiende la educación social y financiera como un objetivo para ayudar a los jóvenes a pensar de manera crítica, aprender sobre sus derechos y responsabilidades y desarrollar habilidades y conocimientos financieros que les permitan conseguir sus sueños. También les ayuda a reflexionar y dar sentido a los cambios por los que están pasando y pensar en cómo pueden comprometerse mejor con el mundo. La educación social, que es parte del contenido del programa, les enseña a creer en ellos mismos y convertirse en ciudadanos responsables al entender los problemas sociales que les afectan e involucrarse en ellos. La educación financiera les enseña habilidades tan importantes como el ahorro, el presupuesto, establecer emprendimientos sociales y financieros adecuados a su edad. Entonces, con este antecedente de la visión que tiene el programa de educación financiera de Grupo Sura y Fundación Bancolombia sobre la educación financiera con jóvenes, quisiera que empezaran nuestras invitadas contándonos sobre los programas que ustedes están llevando dentro de las instituciones que representan. No sé, podemos empezar con Laura, que nos cuente sobre el programa con jóvenes que está desarrollando actualmente Bancolombia.
Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Yo realmente hoy les quiero contar cuál es el nuevo enfoque que estamos tomando en el Grupo Bancolombia, porque digamos que históricamente dentro del grupo se ha tenido muchos procesos de educación financiera con diferentes públicos, hay muchas iniciativas, hemos ensayado muchas formas y muchos métodos, pero también llegamos a una conclusión muy en línea con una conclusión que se ha llegado internacionalmente, y es que la educación financiera, como todos la conocíamos hace unos años, realmente se ha encontrado que no tiene muchos efectos duraderos sobre el bienestar financiero de las personas. Entonces hay una discusión muy interesante en este momento en el mundo, y es entonces cómo debería ser esa educación financiera para realmente tener el efecto que esperamos. Los cursos de antes, en donde uno se sentaba y le enseñaban sobre ahorro, sobre presupuesto, sobre inversión, todo junto en un solo bloque, realmente no son muy efectivos. Entonces, más que hablarles sobre los programas que tenemos hoy, les quiero contar sobre la nueva visión que tenemos en el grupo para la construcción de esos programas. Y esa nueva visión está basada en enseñar desde 3 puntos de vista. Lo primero es que queremos enseñarles a las personas sobre la mentalidad que se debe tener para abordar de una forma adecuada las finanzas personales, pues que esto es una cosa muy rara, pero por ejemplo ustedes saben que nacimos de pronto con creencias sobre el dinero que son viejas, que vienen de nuestros padres, que el dinero no crece en los árboles, que el dinero es muy escaso, que el dinero es muy difícil. Entonces hay un aspecto trabajar, y es la mentalidad sobre el dinero, también la mentalidad sobre lo que los jóvenes creen sobre sí mismos, si son seguros de sí mismos, si tienen autoconfianza, desarrollar, por ejemplo, una mentalidad de perseverancia, de autocontrol. Esos son aspectos que son muy importantes desarrollar en los jóvenes, porque pues les va a servir para su vida, pero también les va a servir mucho para alcanzar el bienestar financiero, porque nadie está exento de una crisis. Por ejemplo, ahora todos estamos en una crisis, y si nosotros no tenemos la mentalidad de que todo va a mejorar, de ser perseverantes, de que sí lo podemos cambiar, de que lo podemos lograr, pues entonces vamos a entrar en una depresión, en una crisis aún más profunda. Entonces, por ejemplo, el elemento de la mentalidad es muy importante, tanto la mentalidad y las creencias que se tienen sobre el dinero, como la mentalidad de la confianza propia y lo que yo creo sobre lo que soy capaz de lograr. El otro aspecto es el aspecto del acceso. Entonces hay un componente en el que yo debo enseñarle a la persona dónde se adquieren los productos financieros, dónde busco información, cómo busco información confiable, en un ámbito en el que uno encuentra muchas cadenas de WhatsApp y muchas cosas en redes sociales. Es muy importante que los jóvenes desarrollen habilidades sobre dónde encontrar información confiable y que sean críticos sobre esa información que están buscando, a la que están accediendo. También en la parte del acceso se habla de las influencias que tenemos. Entonces, por ejemplo, que el joven sea capaz de identificar cuando un vendedor le está vendiendo por venderle, cuando realmente decir de pronto esto no es lo mejor para mí, cuando de pronto se está relacionando con un amigo o con una amiga que está haciendo una influencia errada para su futuro, para su bienestar. Cuando, por ejemplo, identificar que de pronto lo que le enseñaron en la casa lo puede cambiar por unas nuevas creencias. Entonces ahí también en el acceso es hablar de cómo encuentro información adecuada para tomar buenas decisiones y cómo también soy capaz de identificar esas cosas que influyen sobre mí. Y el tercer aspecto, que es tal vez el más interesante, pero no es menos importante que los demás, es que yo debo enseñar habilidades. Porque este es el punto más importante, porque de pronto es el que antes ha sido menos explorado. Antes los programas de educación financiera estaban basados en entregar información. Es que yo ya le expliqué cómo se ahorra, pero hay una diferencia muy grande entre entregar información y construir habilidades. Entonces el enfoque que nosotros estamos teniendo ahora y que queremos desarrollar es cómo yo hago ese salto y no me limito solo a decirle puedes ahorrar de tal forma, sino que me encargo de hacer un programa en el que yo le enseñe a ahorrar y lo haga durante un tiempo. Entonces, por ejemplo, en el colegio, cuando estén viendo el capítulo de ahorro, pues mezclémoslo con una forma de que ellos ahorren por algo que quieren lograr,
que aprendan a poner a determinar metas y a cumplir sus sueños, pero mediante una forma sistemática donde él, por ejemplo, el niño durante un mes tenga que ahorrar por algo. Y lo que nosotros creemos es que son esos aprendizajes con experiencias, en donde ellos vayan desarrollando las habilidades, los que van a ser realmente unos aprendizajes más duraderos en el tiempo. Y entonces, si yo le enseño durante un año completo cómo ahorrar, o hacemos un proyecto de curso que sea que el curso completo ahorre para comprar algo, eso de pronto va a ser más significativo a que el niño o la niña lea sobre cómo es el ahorro. Entonces, en este capítulo de formar habilidades, el reto es grande, pero es la parte más emocionante y es cómo yo logro que esa persona tenga un aprendizaje significativo en donde realmente eso ya se convirtió en parte de sus actividades diarias. Entonces, el niño o la niña ya sabe que cuando alguien le dé plata, un pedacito lo va a ahorrar y lo desarrolla durante un periodo de tiempo. Muy interesante la visión. Yo estoy tomando nota de todo lo que ustedes me vayan diciendo para que al final podamos hacer como un recuento de las principales ideas. Entonces, pues está muy interesante todo esto que nos cuentas, Laura. No sé si ya con esta nueva visión que están trabajando en la educación financiera, están llegando a público, a jóvenes a través de algún programa, o es un proceso que apenas está en construcción. Sí, en este momento estamos trabajando en construir contenidos y construir una metodología de aprendizaje financiero. Nosotros queremos desarrollar un método que pueda ser replicable dentro del banco y pues ojalá después a otras instituciones en donde yo pueda dar lineamientos sobre cómo enseñar, porque precisamente queremos dar ese salto de información a formación de habilidades. Y entonces para nosotros, por ejemplo, un indicador de éxito ya no va a ser, le di el módulo de presupuesto, no. Ya nosotros nos vamos a enfocar en medir si la persona adquirió la habilidad de crear un presupuesto, de mantenerlo en el tiempo, sabe cómo funciona, pero además lo utiliza. O, por ejemplo, cuando estemos enseñando sobre gasto responsable, queremos enseñarlo de una forma en la que también las personas entiendan que hay cosas que pasan dentro de nosotros que no necesariamente son racionales. Por ejemplo, las emociones juegan una parte muy importante, aunque nosotros sepamos que, por ejemplo, solo tenemos, no sé, 10.000 pesos para la semana, si se nos atraviesa una hamburguesa. Entonces obviamente va a ser más atractivo comerse la hamburguesa que guardar los 10.000 pesos para, no sé, para comprar el cuaderno, en el caso de los niños. Yo también le tengo que enseñar que eso le va a pasar, que él va a tener deseos de gastarse el dinero en lo que es más divertido, pero que hay una parte en la que él debe ejercer el autocontrol y debe evitar hacer ese gasto impulsivo o que pues es más divertido, y es mejor que lo posponga para que después obtenga algo que es más gratificante para él. Entonces nosotros, por ejemplo, también dentro de la metodología estamos incorporando un poco de sesgos conductuales, que son cosas que nos pasan a todos en el cerebro y que no los tenemos tan presentes, pero que realmente son determinantes al momento de explicar el comportamiento financiero de una persona. ¿Cuáles son esos sesgos? Pues los más importantes es que obviamente nosotros preferimos hacer algo divertido y emocionante hoy versus ahorrar para algo que está dentro de un mes, dentro de 3 meses. Es una tendencia natural, no solo para los niños, sino para nosotros los adultos. Entonces, hay que entender que yo voy a preferir algo divertido y emocionante hoy, pero también le tengo que dar a la persona mecanismos para que a través de, por ejemplo, recordar el sueño, recordar por qué está ahorrando, pues entonces sea capaz de aplazar ese gasto actual para que, por ejemplo, pueda ahorrar. Entonces también esa parte de entender un poquito cómo funciona el cerebro. Obviamente no le vamos a explicar al niño que el cerebro, que tiene unos sesgos, no, sería de una forma un poco más didáctica, enfocado en que hay una habilidad que se debe desarrollar, que por ejemplo es el autocontrol. Nosotros podamos darle herramientas para que se entienda a sí mismo y pueda, por ejemplo, en algún momento decir, no, este es el momento en donde me enseñaron
que debo más bien esperar para comprarme la bicicleta y no comerme el helado hoy. Bueno, no, pues muy interesante toda la visión. Ya pues seguiremos ahondando más en el tema que vienen trabajando. Vamos a escuchar ahora a Jenny, para que nos cuente un poco. Me parece que tú nos habías hablado del laboratorio financiero, creo que se llama. Eh, Señorita. Muy bien, cuéntanos un poco pues, sobre las iniciativas que están trabajando desde la universidad. Yo te decía que les interesaba mucho a todos los docentes escuchar lo que está haciendo la universidad ahora con estos temas de educación financiera, porque finalmente los estudiantes que estamos atendiendo ahora en este ciclo escolar y en los que vienen, pues son los estudiantes que ustedes van a recibir en poco tiempo. Entonces, nos gustaría mucho saber cómo están trabajando ustedes este tema de educación financiera con los jóvenes. Muy buenos días. Yo quiero antes, y agradezco la antesala de Laura porque vamos muy en línea, yo creo que hasta la parte privada y la universidad de Antioquia que es pública, y creo que ya empezamos a identificar de que ya hay otro estadio de toda esta parte de educación, y hay algo que empieza a sembrar la universidad y en general, de que no estamos hablando, que educación financiera es diferente a conocimientos financieros. Y esto es algo que hay que empezar a permear porque a veces nos da temor y dicen, no, si es educación financiera, yo fui muy mala para las matemáticas. Y eso es parte de la conducta y del hábito de lo que tenemos, digamos, sembrados en el cerebro, de que los números son difíciles. Y la educación financiera es para ponerle una lógica al tema de cómo manejar unos recursos y en este caso son recursos financieros. Cuando Mónica me hace la invitación, me encanta porque ella me decía jóvenes, pero entonces cuando yo le decía ya jóvenes significa varios estadios. Los del colegio son jóvenes, son adolescentes. Y dado de que estamos corriendo en la vida para educarnos, están llegando a la universidad todavía muy adolescentes, están llegando, voy a hablar de las cifras de la Universidad de Antioquia, de 15 y 16 años en promedio, y en donde el 80% de sus estudiantes son estrato 1, 2 y 3. ¿Ok? Y viene esta parte de ese esfuerzo de educación financiera y desde la facultad, inclusive hacemos como a una apropiación también con reuniones con padres de familia, porque no es solamente educar al niño, sino que si de una u otra forma un hábito, es también de ejemplo. Entonces nosotros, eso es un reflejo, si educamos al niño también hay que tratar de ayudar a educar a la familia, porque es un ejemplo que se va dando. Y laboratorio financiero como tal, digamos, tiene también propósitos de educación desde el pregrado, desde el posgrado, pero también nos hemos afianzado desde las regiones, porque recuerden que la universidad está en todas las regiones del departamento con educación financiera, ¿cierto? Y esa educación financiera lo hemos hecho tradicionalmente, como lo explicaba Laura, en esa parte que es el ahorro, cómo se presupuesta, qué es un gasto, qué es lo más importante, pero también estamos haciendo complementariamente charlas de lo que llaman el comportamiento, desde esa parte de lo que llaman ya las habilidades blandas, de mirar esos hábitos, de cómo lo hacen, de la pertinencia. Pregúntese para qué lo necesita, pregúntese si es necesario, pregúntese cómo habla. Entonces ahí viene toda esa parte inclusive de comunicación, desde lo que uno dice propositivamente. Miren que ya desde la educación, y ustedes desde los colegios saben más que yo desde la universidad, que ya nos están invitando a no decir no, habla ese no de una forma más propositiva. No debes de gastar, no, ¿cómo lo debes de gastar? Es mejor decir, ¿cómo es el mejor propósito? Mira, entonces, claro, cuando uno también aborda en esas conversaciones a los jóvenes y en parte a veces a la familia, entonces empieza a hacerse y a generarse realmente una transformación. Claro, le decía, claro, durante el curso uno se vuelve muy consciente, claro, yo estoy haciendo cosas que son indebidas. Se fue el curso, y si usted no continúa, y como no fue en hábito, se fue. Y pasó, como dice Laura, coge el ejemplo de ella, volvió con los 10.000 pesos, pasó por el corral, por Presto, le gustó la hamburguesa, se fueron los 10.000 pesos y se le olvidó la clase o el curso o el módulo del consumo de hace un mes, ¿ok? Esa es una construcción. Y vamos en la misma vía. Entonces, hay que ir como en dos puntos, desde la conversación también del comportamiento, del hábito, y en la universidad empezó a coger las familias, o sea, lo que son los padres de la familia. Suena muy raro,
porque en una universidad decir de que cogimos padres de familia suena, pero realmente la facultad en los primeros semestres se está convocando a reuniones de padres de familia, no en el sentido del colegio de decirles van bien o mal sus chicos, porque ya ahí viene la parte de los jóvenes, porque son los jóvenes que aún son adolescentes, que no son, digamos, económicamente activos, pero ya están yendo a la universidad, tienen comportamientos de adultos y son los próximos a ser, cuando cumplan los 18, a tener acceso a servicios financieros sin ningún problema, a deudas sin ningún problema, donde pueden ya trabajar porque ya son adultos. Voy a hacer esta comilla de adultos porque aún nos falta madurar ciertos temas. Y viene, y por ejemplo, para la banca, jóvenes que tienen unos servicios especiales financieros hasta los 25 años. Entonces uno cuando ya va por los 25 y le van a retirar esa candidatura de joven, y uno cumple 20 y dice, bendito, ya no soy joven, ¿cierto? Y esas son las estructuras que también tenemos que revisar. Esa transición de colegio a universidad se nos abre. Y cuando estamos hablando de Universidad de Antioquia, estoy hablando del tipo de socioeconómico que tengo, los padres de familia son temerosos porque digamos que esa apuesta lo tienen en ese hijo que lo están mandando a la universidad. ¿Cierto? Es esa parte social. Entonces estamos tratando de traerlos para decirles, venga, somos familia, esta es una inducción, esto es la universidad, ustedes tienen las puertas abiertas, si tienen problemas pueden venir a la universidad, si quieren venir los fines de semana, pueden venir los fines de semana, quieren preguntar algo, vengan y pregunten, tenemos un laboratorio financiero, tenemos inclusive cursos de estos estilos que son totalmente sociales. Y vamos a las regiones en Caucasia y bueno, en todas, en apartado, en las nuevas regiones de Antioquia, y hacemos temas sociales, pero también nos buscan a ver si nos venga, cuénteles, digamos, a comunidades completas y no solamente a jóvenes, de qué es esto de ayudarles, porque viene otro asunto, y yo sé que esto es Medellín, pero para que tengamos el gran contexto, a nuestros municipios están llegando mucho tema de regalías, entonces son dineros que le están llegando por diferentes circunstancias a los municipios, y ni siquiera tampoco el que maneja las arcas del municipio tiene como esa conciencia de gasto y de presupuestación, ¿cierto? Y como decía Laura, muy querida, lo de la mesa total. Hay que empezar inclusive esos pequeños granos y pensaría yo, que he estado pensando en ustedes toda la semana, una de las estrategias que puede hacer el colegio en términos de hábitos también incorporar a la familia, si le vamos a hacer como un tipo de todos de la mesada del niño y vamos a hacerle propósitos. Y es bien esa parte de lo que ustedes han visto de conferencias anteriores de las recomendaciones del ahorro, de las 3S, del consumo, de mirar qué es prioritario, qué se puede aplazar, y obviamente tenemos que tener una conciencia. Y va a ir terminando. En esta crisis hay que contarle a los chicos, no hay que incorporarlos, digamos, en las angustias que puede tener uno como adultos, pero sí serles conscientes de ciertas características que pueden tener las familias, ¿cierto? Y que todo no se le puede dar, porque también como los grupos, digamos, familiares se están reduciendo, a veces también por el comportamiento, los padres tendemos, yo tengo un niño de 6 años, a veces de compensar en el inconsciente, de no tener tanto tiempo y darle lo que quieran. Entonces también ahí viene esa otra parte de hay que ir compartiendo, porque en un momento de crisis como el actual, el único fuente de ingresos que tienen las familias probablemente van a ser los salarios y son inciertos, ¿sí? Pero desde el laboratorio financiero, para terminar, yo hablo mucho, sí, efectivamente hay unos programas, se hacen desde el ahorro, desde la presupuestación, muy acorde a lo que está diciendo Bancolombia. Creo de que todos estamos enmarcados, digamos, en ese propósito que hizo la OCDE desde el 2012 de coger toda esta zona de países emergentes y latinoamericanos y empezarlos en la guía de qué es esa parte de incertidumbre, y porque ya hay un riesgo latente de que los jóvenes de ahora van a tener más riesgos y están más expuestos sobre todo a temas de consumo, tarjetas de crédito. Y si nosotros nos vamos, pensemos nosotros mismos, cuando nosotros éramos pequeñitos, tarjeta de crédito, los papás no tenían eso, o lo que lo tenía eso era muy raro. Estamos hablando hace 30 años, 20 años. Eso no sé, ahorita usted pasa por la esquina, y voy a decirlo de forma muy coloquial, y que en esta crisis está pasando con la cédula sale.
Entonces no están permeando los riesgos y como no manejamos de alguna u otra forma esa lógica de educación financiera, no estoy hablando de conocimientos financieros, esa lógica, obviamente una tarjeta de crédito y ahí está en el módulo de consumo contra algo que se llama tasas de interés. O sea, el banco me presta a mí, o sea, lo que a mí me falta, él me lo da con mucho gusto, pero debo de una retribución y es algo natural. ¿Okay? Entonces, es como esa parte de concientización de cuando vamos conversando y la universidad cuando hace esa parte de programación, los módulos no los hace intensivos, sino que los hace, digamos, con alguna distancia del tiempo. O sea, hoy damos el módulo, voy a decirlo en esos términos, hoy damos el módulo de consumo, hacen la presupuestación y en un mes vuelve la siguiente clase. Entonces ellos durante ese mes tienen tareas prácticas para poderse revisar ellos mismos. Entonces, algo de educación financiera en la universidad normalmente dura 4 o 5 meses, pero es porque tiene unos propósitos y unos hitos para generar conciencia de lo que estamos haciendo. Bueno, pues muy interesante lo que nos comentas de tratar de vincular a las familias, que es como uno de los temas más complicados y en el que todos estamos tratando de ver cómo hacemos para llegar con estos temas, pues sí, no solo a los estudiantes, sino a las familias. Y nosotros lo estamos viviendo ahorita pues con el programa piloto en el que tratamos de que las actividades se proponen desde las familias, pero pues ese control solo lo tienen pues, los mismos jóvenes, si logran hacer, involucrar a los padres de familia. Entonces sí tenemos que ser muy creativos en ese sentido para ver cómo logramos hacer ese clic y que todos estemos como en la misma línea, tanto instituciones, docentes, estudiantes y las familias, pues trabajando también a la par estas herramientas que estamos tratando de llevarles con estos programas. También muy interesante lo que nos comentas pues, del trabajo en las regiones, porque nos damos cuenta, hay algunas zonas en las que hay muchísimas ofertas de programas, pero hay otras zonas muy abandonadas todavía, las que no llegan a este tipo de iniciativas. Entonces, qué bueno que la universidad esté trabajando en esta línea, pues de tratar de vincular a las regiones con toda esta oferta educativa que tiene la universidad. Me gustaría que nos contaras un poquito más cómo es que los jóvenes se vinculan a los programas de educación financiera. ¿Esto es algo que está inserto dentro de sus planes de estudio? ¿Es una oferta educativa adicional, libre? ¿Qué tipo de público puede acceder a estos programas que tiene el laboratorio? Bueno, no, el laboratorio, si quieres, yo posteriormente le mando a Mónica directamente como todo el portafolio, por decirlo así, para no hacerlo como tipo venta, pues para que sea más tranquilo, pero realmente es libre, es para cualquier tipo de público, ¿cierto? Inclusive hacemos y diseñamos a la medida, porque es que también entendemos de que hay públicos diferentes. Una cosa pueden ser unos niños, otra cosa son jóvenes de ciertos estratos socioeconómicos y en ciertos lugares, ¿cierto? Es diferente unos jóvenes que nosotros tenemos en la seccional de Amalfi. Pues estoy haciendo un ejemplo, tenemos en Segovia, tenemos personas en Santa Fe de Antioquia, en Apartado, en Carepa, en Caucasia, y son diferentes las dinámicas y tenemos como esas acotaciones. Es público en general, inclusive tenemos un programa, lo voy a decir de esos términos, bonito, en asocio con Confama, en donde entramos a todas esas partes de ayudar a estas personas vulnerables de poca educación en general, y para poder tener como ese perfil de capacitación mejor para la vida laboral, tiene inserto de educación financiera. Y nos vamos y permea toda la parte de regiones, porque Confama nos busca porque estamos en todas las subregiones y quería impactar a zonas muy vulnerables. Entonces la educación financiera como tal está permanente, es al público en general. Y también, de acuerdo a ese portafolio, la universidad también configura, digamos, dependiendo de la necesidad específica, y nos sentamos con las personas que lo requieran y decimos, no, lo que ustedes necesitan y recomendamos desde lo que conocemos, desde los grupos de investigación, desde los consultores. Nosotros no solamente somos profesores, es algo que yo quiero pues de pronto, no es solamente la profesora Jenny Moscó, sino que es que en el fondo también somos consultores, he hecho consultoría desde muchos años, entonces es que tenemos esa parte teórica y práctica, y cuando hablamos
y desde el laboratorio están unas ofertas permanentes. Tienen un costo, obviamente por ser pública, no es tan costoso, por decirlo en esos términos, y si digamos hay una necesidad específica, se les puede configurar y se les dice la metodología, el propósito, el por qué los alcances, el por qué con estos tiempos, y bueno, y se organiza, pero es una oferta a todo el público en general, de la universidad y lo otro. Y dentro de las mallas curriculares de nuestros pregrados y posgrados, no hay una materia que se llama educación financiera, ¿sí? Pero hay toda una línea que se llama finanzas, y de ahí hay temas en donde tiene que ver con esta educación financiera, desde los primeros semestres hasta los últimos, y como somos de las ciencias económicas, contaduría, administración y, y economía, también tenemos al final de las mallas curriculares en esa línea gestión de proyectos, tenemos toda la parte corporativa, y uno pues similarmente en clase uno les dice, ojo, es que una empresa que se llama Coltejer, voy a decir cualquiera, o Bancolombia, pues pongámosle aquí la promoción interna, Grupo Bancolombia, obviamente tiene unos presupuestos gigantísimos. ¿Qué es una familia? Es otra empresa. En el caso mío es Londoño Moscoso, porque ya estoy casada, entonces es la familia, es la empresa Londoño Moscoso que tiene una presupuestación, tiene unos ingresos, tiene unos presupuestos, tiene una proyección, tiene unas metas. Y cuando yo me presupuesto, y no lo estoy diciendo para que lo tengan tan mecánicamente, pero también hay que ponerles a ellos de que es que esto no es ajeno a lo que nosotros somos envidiables a una empresa, ay, qué rico como presupuesta. No, lo que pasa es que de las familias puede ser más tranquilo, de sumas y restas, el de las empresas son diferentes, pero como estamos en las ciencias económicas, nosotros llamamos a esa parte de también ser conscientes de sus finanzas personales y de familias. Y muchos chicos, terminando carrera, se vuelven emprendedores. Ya nosotros en administración de empresas, ya voy a hablar de un programa académico, insertamos una línea que se llama habilidades blandas. Y ahí tenemos toda la parte de comunicación, liderazgo, negociación, emprendimiento, pensamiento crítico, que ahí viene de que uno le da las herramientas y ellos deben de tener el criterio para saber qué es bueno y qué es malo. Porque todo lo bueno y lo malo está permeable entre lo blanco y lo gris, y para cada uno de nosotros es diferente. Y son las prioridades, ¿cierto? Pero entonces también viene esa otra apropiación, y desde la universidad esa línea de finanzas sí la queremos siempre mantener en ese espíritu, y tenemos semilleros, ya vamos a tener un programa de semilleros que también lo queremos abrir hacia el público en general, por si desean estar, y ya eso sí se llamarían conocimientos financieros, ya es enfocado a conocimientos financieros, más que la educación financiera, porque en ese sí está abanderado, es el laboratorio. Yo me permitiré en el transcurso del día de mandarle la información a Mónica, y Mónica gentilmente se lo mandaría pues como a los participantes de hoy. Gracias. No sé qué más podría... Sí, yo hablo mucho. Vale. No, muchas gracias. Nos va quedando ya más claro toda la oferta que tiene la universidad, y pues es una oferta muy amplia y dirigida a público en general, y que por diferentes líneas puede acceder pues el público general a este tipo de formación. Entonces es muy interesante. Nos gustaría también, Laura, que tú nos contaras un poco sobre la oferta que tiene ahorita Bancolombia, si sabes pues como qué tipo de programas o cómo están llegando actualmente a los jóvenes y a público en general. Claro que sí, muchas gracias. Pues en el banco ustedes saben que pues es una empresa grande que tiene muchos tipos de clientes, entonces nuestros programas de educación financiera son muy variados. Tenemos varios programas en la ruralidad, un programa muy bonito que se llama Cuentas 50, que es para ayudarles a las personas, a los campesinos, a que puedan hacer algo con sus finanzas personales dentro de sus posibilidades. Y uno de los enfoques interesantes que me gustaría compartirles es que nosotros estamos cambiando como el paradigma, y no damos contenidos, sino que respondemos preguntas. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes estén trabajando con los niños y jóvenes, es qué preguntas está haciendo el niño o joven en este momento. Por ejemplo, muchos se pueden estar preguntando qué es lo que está pasando en mi casa, que
que mis papás ya no tienen ingresos o que ya no podemos comprar tantas cosas. Entonces ahí hablarles, en ese momento en el que ellos se hacen la pregunta, hablarles sobre qué es una crisis, qué significa crear, por ejemplo, un ahorro para emergencias, cómo nos pudimos haber preparado mejor para la crisis que se está viviendo en la casa. Entonces, nosotros lo que hacemos es enfocarnos en el momento de vida de la persona, lo que es relevante para esa persona en ese momento. Por ejemplo, a un chico, no sé, de 13 años, ¿qué sentido tiene enseñarle sobre crédito hipotecario? No sabe qué es una hipoteca, todavía no está pensando en comprar una casa, ¿cierto? Pero de pronto sí se está haciendo preguntas sobre, no sé, ¿cómo puedo hacer para comprarme el nuevo celular de moda? Entonces ahí uno ya puede hablarle, bueno, entonces hay una cosa que es que tú puedes ahorrar para cumplir un sueño, y entonces, ¿cómo lo hago si no tengo ingresos? Entonces ahí voy hilando la conversación. Entonces es muy importante hablarles a las personas de lo que se están preguntando, responderles las preguntas que se están haciendo, no simplemente entregarles contenido. Entonces ustedes pueden aprovechar todos los momentos de aprendizaje que hay en cada instante del tiempo o lo que hay en cada momento de vida del joven según el curso en el que estén para enseñarles sobre lo que es más relevante. ¿Por qué? Porque como en ese momento el chico o la chica se está haciendo la pregunta, cualquier respuesta que empiece a obtener pues va a ser mejor absorbida que simplemente un conocimiento que no se relaciona para nada con él o con ella. Otros de los programas que tenemos es con niños, que se llama Banconautas, donde también estamos reevaluando cómo debería ser ahí la educación. Estamos hablando con niños y jóvenes de una educación muy experiencial, desde el juego, que haya como reconocimientos, como medallitas o que alcancen niveles a medida que van adoptando cierto tipo de habilidades, pero muy desde el juego, desde hacerlo entretenido, pero que también se entreguen contenidos que sean simples. Entonces nosotros lo que intentamos hacer en ese grupo de personas es más darles una experiencia, entregarles unas habilidades y, por ejemplo, si después es necesario explicarles el concepto, se hace de una forma muy sencilla, más que entregarles un montón de teoría que de pronto, pues, dentro de 2 meses o después de que estudien para el examen no les va a servir para nada. Entonces, más bien nos enfocamos, en ese público nos enfocamos en el hacer y en aprender haciendo, más que entregar teoría. Más adelante, cuando están más grandes, entonces sí les podemos empezar a enseñar qué es la inflación, qué es una tasa de interés y cómo la calculo, algo tan sencillo como cómo sé si hay un crédito que es más caro o más barato que el otro, en el momento en el que pueda empezar a enseñar sobre endeudamiento. También tenemos programas con nuestros clientes persona natural. Ahí, por ejemplo, estamos desarrollando unos contenidos web para que las personas como nosotros, por ejemplo, que somos clientes de cualquier banco y que hoy sí estamos pensando en comprar una casa, entonces podamos entrar a que nos expliquen cómo funciona un crédito, qué es eso de la tasa de interés, cómo funciona la cuota, pero solo cuando yo me lo estoy preguntando. Y entonces será, por ejemplo, un curso en línea en donde yo elijo el contenido que quiero ver, no me obligan a que yo vea todo, sino que yo lo elijo, pero también estamos buscando mecanismos para hacerle seguimiento a ese aprendizaje. Entonces, si la persona, por ejemplo, le estoy enseñando tarjeta de crédito, entonces quiero mirar si realmente se está empezando a endeudar más responsablemente. Si, por ejemplo, ya no tiene siempre su tarjeta de crédito al tope, sino que ya aprendió a que la tiene que tener un poquito más bajita. Entonces, no solo queremos entregar contenido, sino monitorear si el hábito o la sugerencia que le estamos haciendo sobre lo que debería ser un buen comportamiento o un comportamiento para unas finanzas saludables, si se está llevando a cabo, y de alguna manera poderle hacer un refuerzo si detectamos que eso no está sucediendo. También tenemos programas con empresas en donde vamos a capacitar a sus empleados, las empresas con las que tenemos convenio de nómina. Entonces hacemos capacitaciones también muy enfocadas en lo que ese grupo poblacional necesita. Por ejemplo, son personas que trabajan de pronto en una fábrica y en general son personas de salario mínimo, entonces les enseñamos cómo hacer rendir mejor su dinero,
cómo, por ejemplo, salir de deudas, que es un problema muy frecuente en ese tipo de personas, y solo cuando vemos que ya las personas han superado como la crisis de estoy súper endeudado, no me alcanza el dinero para nada, entonces cuando ya haya superado esa etapa, de pronto sí le hablamos un poco más sobre, entonces ahorra para el futuro, o entonces ven y aprendamos a invertir. Pero entonces muy enfocado en lo que está viviendo la persona en ese momento, en las preguntas que se está haciendo. También tenemos programas con gobierno, donde acompañamos instituciones gubernamentales con sus empleados, con sus propias políticas. Tenemos muchos programas, pero lo importante es que los estamos reformulando para que realmente sean habilidades, para que sean cosas simples. Yo no te tengo a ti que explicar toda la historia de las matemáticas y dónde surgieron las tasas de interés para enseñarte que hay un crédito que es más caro que otro. Yo te digo, es que uno sabe que este crédito es más caro de esta manera. Y si quieres saber más, puedes ir a leer. Pero queremos que sea muy simple y muy sencillo. Porque como lo mencionaba Jenny, pues todo el mundo le tiene miedo a las matemáticas. Y no se dan cuenta que tiene una práctica que es muy importante. Entonces yo no me meto por el campo de las matemáticas, sino que de forma sencilla le enseño atajos o le enseño reglas rápidas para que sepa distinguir una cosa de otra, ¿cierto? Entonces es que me están ofreciendo, no sé, esta tarjeta de crédito versus esta tarjeta de crédito. Te enseño 3 pasos. Mira la cuota de manejo, mira el interés, mira, no sé, la forma de pagar. Ya. ¿Cierto? Y también estamos intentando llegar a un punto en el que le enseñamos a las personas que hay productos que son más fáciles de usar y los que son un poco más complicados, cómo entenderlos. Por ejemplo, una tarjeta de crédito es una cosa muy complicada para las finanzas personales porque tú gastas y gastas y gastas y solo tienes que pagar un mes después. Entonces, ¿quién es capaz de darse cuenta si ya se pasó o todavía no? Entonces, por ejemplo, si ustedes están en los grados más altos, cuando ya estén, no sé, en la educación de los jóvenes de 10º y 11, ahí sí les puedo empezar a hablar sobre eso, porque como lo mencionaba Jenny, ya van a tener acceso al sistema financiero. Entonces, yo ahí le puedo poner una tarea, ve al banco y pregunta qué tarjetas de crédito hay. Porque también necesitamos que ellos sean pensadores críticos y que sean capaces de ir a una sucursal a preguntar y que nadie le meta los dedos en la boca. Entonces, tarea de curso, vaya cada uno a un banco o vayan a 2 bancos y comparen. O métanse a la página web y comparen. Hay simuladores, enseñemos a usar un simulador. Hay muchas herramientas que ya están, pero acorde a lo que la persona necesita en ese momento. Muy bien, bueno, yo creo que sí, adelante, Jenny. Qué pena, yo le complemento algo a Laura antes de que es que los chicos de ahora son digitales. Los chicos se mueven mucho por plataformas, cosa que a nosotros literalmente sí nos tocaba ir al banco. Y en ese momento estamos migrando, por eso es que nos da tan duro utilizar plataformas y a nuestros papás, benditos sean mi Dios, ellos no entienden de que pueden ahorrarse la ida al banco y hay abuelos y tíos que tienen que ir. Nosotros, esos chicos son digitales, ellos no les eso digamos, les fluye. Si usted les dice que hagan una consulta, les fluye. Pero me parece muy acertado lo que dice Laura, y también una recomendación que no es solamente, y refuerzo, no son conocimientos financieros, es educación. También hay que decirles a ellos que aprendan a leer. Porque es que también cuando usted se compromete en un servicio financiero, deuda o ahorro, hay un contrato de por medio que le va a decir qué rentabilidad, en qué plazos, qué tasa, qué pasa si yo no pago, que eso es lo más importante, porque creemos de que simplemente gastamos, como dice ella, gasta y al mes, y cuando menos pensaron, tienen 3, 4 tarjetas copadas y ya no tienen, es que hay un mal manejo inconsciente. No tengo plata para esto, entonces cojo esta otra tarjeta, pago, saco un avance y lo meto en ese, y en última instancia está endeudado en los mismos 30 o 20 o 10 millones, pero lo que estás haciendo es algo
Digamos, es una ilusión óptica porque igual no tenemos los bulticos de dinero presenciales, sino virtuales. Entonces, es como también esa otra parte de la lectura, que nosotros no, pues yo digo nosotros y me incluyo, a veces no leemos, porque la letra yo los molesto en clase y Arial -5, es tan chiquitica la letra que no da, es como cuando uno lee una letra de un contrato de celular, no les ha tocado. Y cuando usted tiene que ir a hacer algo, ay, es la cláusula 5 y uno dice, yo no leí esto, pues sí, ¿quién lee esto? Eso no se lee, preciso, esta parte de garantía. Pasa lo mismo, hay una consecuencia, y eso es algo que hay que conversar, hay una consecuencia cuando hay un impago por parte mía, y no es de que el banco tan lindo, porque como en la casa son tan lindos, uno le perdona, pero ya cuando hablamos de un sistema financiero, tiene una consecuencia tener un servicio de deuda. Es eso, para poderlo complementar esa parte de riesgo que iba implícito en los contratos. Sí, de acuerdo. Bueno, como ya estamos hablando de educación financiera con jóvenes, están abiertos los micrófonos también para los docentes que están ahorita viviendo esa experiencia de trabajar estos temas de educación financiera con los jóvenes en las instituciones educativas, los que quieran, pues, que tengan preguntas o que quieran compartirnos las experiencias y lo que a ustedes les está funcionando y lo que les ha dado dificultad, pues para que lo compartamos aquí. Entonces está abierto el micrófono para quien quiera hablar. Y mientras se van animando los profesores, yo he visto que ustedes nos han compartido ya varios puntos importantes para abordar estos temas de educación financiera con los jóvenes. Nos han contado pues las dificultades con las que nos vamos encontrando. Nos decía Jenny que cada vez reciben jóvenes pues mucho más adolescentes, más tirando a adolescentes que llegan a la vida universitaria y por lo tanto a tomar decisiones de adultos cuando ellos todavía no están en una edad de adultos, pero ya están enfrentados a tomar este tipo de decisiones. Entonces, ese es uno de los retos que nos encontramos, ¿no? Que cada vez ellos tienen que asumir roles de adultos y roles y decisiones financieras a una edad cada vez más temprana, por lo tanto requieren de estas herramientas cada vez a una edad más temprana. Otro de los retos es que nos encontramos con resistencia, inclusive nosotros pues como docentes las tenemos a estos temas financieros por temor a que no somos hábiles en las matemáticas, a que pues es un tema que no es como tan conocido, entonces cuando uno no domina un tema lo ve como difícil y se genera ahí una barrera. Entonces tanto nosotros como docentes la tenemos y por supuesto la tienen los jóvenes y sus familias, que si algún joven llega a compartir con la mamá, con el papá, mira, es que estoy viendo este programa de educación financiera, ya se lo van a sentir como, ay, de quién me irá a hablar, no sé, me va a salir algo con que yo no manejo. Entonces hay una resistencia ahí, pues como natural, a este tipo de temas que los vemos como difíciles porque no los dominamos y no los hemos visto en nuestra vida cotidiana de manera común, de manera frecuente. Entonces, me gustaría que ustedes nos contaran algunas recomendaciones que nos puedan dar o qué les ha funcionado a ustedes desde los programas que están desarrollando, cómo han logrado hacer que se vinculen a los programas que ofrecen sus instituciones jóvenes, qué les ha servido y qué barreras se han encontrado para llevar estos programas de educación financiera con los jóvenes. No sé quién quiera empezar, Laura o Jenny. Laura. Sí, bueno, pues por ejemplo nosotros tenemos un programa muy interesante, pues un producto que hace parte del grupo que se llama Nequi, que es un banco digital en donde todo es, como decía Jenny, 100% virtual y digital. Y ahí hemos hecho una pequeña revolución, lo considero yo, porque se ha cambiado todo. Esa letra chiquita Arial -5 desapareció. Los términos y condiciones son súper sencillos, muy entendibles, todo el lenguaje es cercano, todo se explica de forma muy transparente y la comunicación pues es muy fácil, aunque todo sea digital, hay asistentes virtuales o hay unas formas adecuadas de contactarse con un humano, pues que también la gente necesita. Pero lo que más hemos aprendido ahí es que se vale experimentar, se vale ensayar diferentes alternativas, reconocer que de pronto algo no funcionó y corregirlo. Y en lo personal,
el equipo que trabaja con educación financiera en el banco es un equipo que como individuos intentamos primero aprender nosotros mismos, entonces qué es hacer un presupuesto y entonces cómo soy más consciente de mis gastos. Y esa sería una recomendación inicial que yo le daría a los docentes. Ensayen con ustedes, ensayen poniéndolo en práctica ustedes, porque por ejemplo ahí se pueden dar cuenta de que es difícil. Entonces, si ustedes están haciendo un presupuesto, una cosa muy personal, yo tenía un presupuesto muy juicioso, ay sí, estoy haciendo presupuesto, y entonces llevo el control de mis gastos, y entonces yo por ejemplo cada 8 días me siento registro como lo que me gasté, y voy mirando si me estoy saliendo de la categoría o no, y llegó la pandemia y mi presupuesto me dejó de servir porque entonces yo ya no tenía gastos de entretenimiento, pero el mercado se me subió como por 3. Entonces yo dije, bueno, entonces listo, el presupuesto de pronto a veces también se tiene que reformular, entonces lo que hice fue hacer mi presupuesto en pandemia, porque aunque estemos en pandemia, pues tengo que ajustar el gasto del mercado. O de pronto unas personas dentro de la crisis se dieron cuenta que, no sé, que había gastos que ya no había que hacer, o que la línea de teléfono ya no se necesitaba, o que el celular ya no lo tenía que pagar porque pues estaba todo el día en la casa. Entonces, en esas experiencias que ustedes mismos tengan, o sea, hagan la guía ustedes, ensáyenlo para su vida, y ahí van a aprender, pues no solo van a aprender a de pronto conocer un poquito más de sus finanzas, sino también a entender dónde hay dificultades y dónde de pronto las partes son más difíciles, y de pronto también pueden retroalimentar la guía y decir, esto está malo, aquí falta algo, sigo teniendo dudas sobre este aspecto. Entonces lo primero es experimenten con ustedes mismos, y pues obviamente puede que salga mal, puede que no se equivoque, puede que intente controlar el presupuesto muchos meses y no le dé, pero pues todo es un aprendizaje. Y esa experiencia de aprendizaje será la que cuando ustedes la hayan vivido sea más fácil de replicar con sus estudiantes. De acuerdo. Muchas gracias, Laura. Jenny, ¿qué nos recomendarías? ¿Qué le recomendarías a los docentes? Aparte de lo de Laura, que fue también muy puntual, esto es una generación, estamos generando una cultura financiera. En última instancia, todo lo que nos estamos volcando, colegios, universidades, sector bancario, sector industrial, todos es una cultura financiera. El ejemplo que ella indica de hacerlo ellos mismos me parece súper. Lo otro que yo les puedo decir a ustedes es que durante el año, en su clase, inviten a alguien, inviten a Laura Cardona, a Jenny Moscoso, a Mónica, y verá que cuando dicen los abuelos en casa de herrero cuchillo de palo, los chicos a uno no le creen. Ah, esa es la profe. Ah. Cuando trae uno un invitado y dice casi lo mismo que uno le dice, uy, la profe, ¿cómo sabe? Muchachos, ya ustedes tienen la bandera, porque estamos hablando el mismo lenguaje. Y no es que estamos demeritando el uno en el otro, a mí también me pasa en la universidad, me pasa en la maestría, o sea, y eso ahí viene me pasa cuando estoy dictando clase. No es de que nosotros tengamos menos o más conocimiento, lo que estamos es reforzando en el estudiante que lo que estamos indicándole es el camino correcto, es lo más acertado, y lo estamos corroborando con terceras personas para que vean que hay una validación, ¿sí? Y esa es la parte del ejemplo de que digan, es que por donde vamos es la ruta correcta. Por eso, normalmente uno ve esas invitaciones más como en las universidades, que las clases traen un invitado especial de la empresa. No, hagámoslo también desde el colegio. Y en las regiones utilizan mucho en la universidad invitar a los profesores de las regiones a los colegios en las regiones. Y en los chicos de las regiones, por alguna razón, no sé, digamos, son más atentos a semilleros y actividades en la universidad. Hagamos lo mismo. Y la Universidad de Antioquia está abierta. Y les abro la invitación de la Facultad de Ciencias Económicas. Si necesitan un invitado, esto no nos cuesta. Y lo que estamos haciendo es un tema, esto es una prioridad social, esto es lo nuestro, esto nos apasiona. No tengan ningún problema. Ahí quedan con los contactos míos. Yo soy de la línea financiera, lo que necesitan, y eso lo abordamos.
estar una hora, hora y media con ustedes en clase es más beneficioso para todos a la hora, pues si lo miramos desde una cadena de que todos somos todo un colectivo, bienvenidos y se lo recomiendo. Un invitado al año, en cualquier momento, ustedes son los que toman la decisión en qué momento es donde ustedes tienen que ponerle la cereza al postre. Aquí voy a tener invitado y lo quiero en estos términos y terminan de afianzar. Es más, aprovechen e invitan a los papás. Y puede ser un sábado, de esas escuelas de padres también. O sea, son ideas de que nos van dando y podemos confluir con familias. Es como lo que quisiera simplemente como adicionar a lo que dijo Laura. Sí, aquí en el chat también Laura escribió que igual ella está a su disposición para cualquier ayuda que requieran. Entonces, bueno, ya saben, ahí tienen 3 opciones de invitadas para las clases, los profes que quieran invitarnos, con mucho gusto. Las comprometí. Qué pena. Oh, excelente, excelente, esa es la idea. Muchas gracias, Jenny, por esa iniciativa que me parece, claro, muy valiosa. Bueno, a mí me gustaría escuchar a alguno de los docentes, no sé quién quisiera compartirnos un poco la experiencia que ha vivido llevando este programa al aula, cómo ha sido la recepción de los estudiantes, lo han sentido difícil, o ha habido apertura de parte de ellos, y los padres de familia han logrado involucrarse, sobre todo los que llevan pues ya un poco más de tiempo implementando el programa. Si alguien tiene alguna duda, si quien se anima a compartirnos su experiencia de los profes. No les dé pena que aquí estamos en confianza. Les cuento que tenemos aquí también unos profesores de México que se sumaron, que llevan ya varios años trabajando con nosotros allá el programa de educación financiera. Entonces, no sé si ustedes nos quieren contar que ya llevan más años con el programa. Ahí escuchamos otro acento diferente para compensar la reunión. No sé. ¿Quién se anima? O quien nos quiere hacer una pregunta puntual, también es válido. Hola Mónica, Laura y Jenny, buenos días. Buenos días, profesor Javier, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Muy bien, muchas gracias. Bueno, inicialmente agradecerle a Laura y a Jenny pues por esa importante pues información que nos han dado. Pues yo creo que en este programa hemos crecido pues poco a poco con cada una de las capacitaciones que nos comparten. Son muy importantes esas cosas, pues uno a veces obvia cosas y no las usa, pero entonces en estos momentos uno se da cuenta de que sí son muy importantes y que al momento pues de uno impartir la clase pues puede ser muy buena. Y con respecto a los muchachos, están muy receptivos, están muy contentos y no falta el que es negativo y dice, no, yo que voy a ganar eso, yo que voy a ir a México, que va a ganar. Entonces, ahí estamos nosotros, ese es nuestro deber, hacerle entender que sí es posible, que sí puede, que su concurso sí puede llegar lejos y que a partir de este programa estamos sembrando esa semillita que los va a llevar muy lejos. Entonces, sí, yo estoy muy contento con el programa y con la participación de los muchachos también. Gracias. Muchas gracias, profesor Javier, por su testimonio. ¿Qué otro profe nos quiere compartir? Mónica, Sí. ¿Cómo está, profesor? mira, Adelante. hablas con el profesor Uberney Galeano de la institución educativa Vallejuelos, perdón, de aquí de la comuna 923 de Robledo. Agradeciendo mucho las capacitaciones y hemos tenido pues un apoyo muy interesante de todos los panelistas y ustedes para apoyar toda esta gestión.
Lo que yo he notado en la comunidad y más que todo en estas comunidades que tienen tantas dificultades económicas, sociales, financieras, es que hay muy poca, yo llamo eso como alfabetización financiera, porque ellos todos los términos siempre lo asocian con un banco. O sea, no hay una cultura del ahorro a través de los recursos. Y hemos notado también, por ejemplo, yo que he trabajado ya la guía, que es espectacular. Esa guía está muy bien diseñada, está muy bien estratégicamente, tiene contenidos muy interesantes y que qué bueno desarrollarlos pues en el aula de forma presencial, porque los estudiantes tienen una cultura todavía muy, como decir, de oposición a temas muy nuevos. Por ejemplo, el emprendimiento hace 4 o 5 años se veía como un relleno en los colegios. El emprendimiento todavía no han consolidado que es tan importante emprender como las mismas matemáticas básicas, porque son tan elementales y de tanto auge hoy en día que el emprendimiento es casi una materia obligatoria para uno coger en la universidad, lo mismo que las finanzas. Entonces, esos términos de educación financiera, de emprendimiento, de ahorro, entonces los muchachos no la reciben de la mejor forma, pero de igual forma se hace la sensibilización, se trabaja, se hace un trabajo familiar y se trata de que ellos vayan digiriendo esos contenidos de la forma más fácil y la sensibilización sea más asertiva hasta el momento en que podamos llegar, bueno, ya tenemos algo ya planteado, vamos a ejecutar esto y vamos, como decía la doctora, de las habilidades blandas, vamos a ejecutar estos programas y llevarlos al plan de acción. Muchas gracias, profesor Uber. Sí, Laura, levantaba la mano. Sí. Gracias, Uber, por ese comentario. Quisiera mencionarles unas cositas al respecto. No sé si tal vez en la charla pasada con las personas de Libertad se habló un poquito de esto. En esas comunidades es un poco difícil el trabajo, pero también va a ser muy gratificante. Estoy segura que tú vas a ver el cambio, porque ahí el principal cambio es de mentalidad. Hay una mentalidad en que como no tengo nada, entonces no voy a lograr nada muchas veces. Y además hay unas influencias negativas que son muy fuertes. Por ejemplo, hay barrios en los que las personas de pronto no tienen con qué comer o su alimentación es de una calidad baja, pero el televisor o los baffles están de primeros en la casa, ¿cierto? Y eso dice mucho de un cambio cultural que debemos hacer y que empieza desde acá, desde nosotros y desde este programa, y es que genera más bienestar financiero para ti y para la vida, para tu vida en el largo plazo, tener un bafle gigante o de pronto ahorrar para, no sé, mejorar algo de tu vivienda. Eso los chicos posiblemente no lo van a entender porque es un concepto bien complicado, pero lo que sí les podemos empezar a explicar es que no necesariamente yo tengo que compararme con el vecino y hacer lo que mi vecino hace y comprarme el mejor celular, porque de pronto comprarme el mejor celular no es lo más inteligente financieramente. Eso va a generar mucha resistencia, pero yo creo que es una semillita que podemos empezar a dejar. Y es decir, no te compares. Vive con tu realidad y con lo que tú tienes, tú vas a poder hacer muchas cosas apropiando estos conceptos. Y entonces lo otro es aterricemos el concepto de la guía al beneficio que le podría traer a ese chico o a esa chica si aprende a hacer eso. Entonces, no sé, si le estoy enseñando el ahorro, ¿qué es lo que tú más quieres tener en este momento? No, profe, yo me muero por esos tenis Nike que tiene el vecino. Ah, ¿y qué pasa si yo te digo que si hacemos esto del ahorro, tú te los puedes comprar en diciembre? Y entonces el chico o la chica ya va a entender que lo que le estamos enseñando tiene una influencia directa sobre sí mismo y le va a generar un beneficio, pero lo tiene que entender como algo propio. Si es como una guía ahí que me pusieron a hacer,
no, cero, no le va a importar. Es un reto gigante, pero podemos empezar a dejar semillitas de no compararse, de tú sí lo puedes lograr. Mira lo que esto te va a generar a ti, te va a generar este beneficio, te va a generar que tengas esto espectacular que tiene a alguien que sí es inteligente financieramente, por ejemplo. Mostrarle esos referentes positivos que nos gustaría reforzar. Yo sé que es un trabajo gigante, pues yo los admiro completamente, pero estén convencidos de que todas estas semillitas, entre más se las aterricemos a su situación, más van a empezar a crecer y van a ser arbolitos. Y yo creo que poniendo en el contexto de la crisis, de lo que está pasando hoy, y en todos los medios está digamos, esa comunicación, es que esto nos ha vuelto otra vez a repensar qué es lo primordial. Y si uno mira tendencias de consumo, ahorita Laura lo hizo en un ejemplo, su mercado se triplicó. ¿Eso qué significa? Que, wow, qué pena, o consumía mucho alimento en la calle, o sea, almorzaba, cenaba, pero ya, digamos, pasó a la casa. Entonces, cuando ella hace el presupuesto juiciosa, vio que hay una compensación. No significa que es que está comiendo más, sino que lo que está haciendo es más en casa, pues por decirlo así, y probablemente hay unos ahorros. Entonces, es también como invitarlos de que esta crisis, y todo el mundo diciendo, reinvéntate, reasígnate, repiénsate, imagínate, pero también esta crisis nos ha generado de que qué es lo primordial, porque el consumo de por sí no es ni bueno ni malo. La pregunta es la prioridad, como decía Laura, ¿qué es mejor, el televisor o los tenis? O realmente hacerlo. En muchas casas hacen apuestas sobre todo en educación, otras casas hacen apuestas en alimentación. Hay unos equilibrios, pero en esta crisis como tal también es un llamado de que ellos mira lo que nos ha volcado, entonces ya no es la sala de cine, el deseo de ir al cine, si no tengo, el deseo de ir a comerme la hamburguesa, el deseo de ir con el grupo de amigos a patinar, a ir a un parque, a gastar recursos que probablemente no tengo, es repensarnos, también es ese llamado, digamos, de lo que nos convoca a estas reuniones. ¿Es apropiado hablarle a los jóvenes en la crisis? Claro, porque el ejemplo de la crisis, como nos ha llevado a casa, en casa podemos observar muchas cosas, entendimos mejor ciertos comportamientos, inclusive de la mamá, el por qué se angustia, el de la cocina, bueno, el de muchas cosas, y es revisarnos a los chicos, hay que contarles estas partes de, digamos, en crisis y realmente que ellos identifiquen si en casa, y lo pasa mucho los chicos de 11 en este momento, porque están, voy a decirlo así, un poco en angustia y en ansiedad, porque no fue el 11 que se soñaron, de terminar clase con sus compañeros, de despedirse, de hacerle la entrega a los chicos de décimo que van a ser ya los de último año, de esa parte de grados que se lo soñaban, de ni siquiera han podido hacer el saber pro, y que van a ir en incertidumbre por bioseguridad. Entonces sí hay que hablarle de la crisis, hay que contarles y que se van a enfrentar a una universidad que no es la que tampoco estaban esperando porque no va a haber presencialidad, profesores. Lo más probable es que el próximo semestre las universidades sigan virtuales. Bueno, aquí les doy pues como esas señales. Y sí hay, es en alternancia. Entonces, lo que nosotros teníamos antes de esta pandemia es distinto. A los chicos hay que contarles, a los de 11 hay que reforzarles y hay que hacerles esa otra parte de, ojo, cuidado. Y aquí nos dimos cuenta que teníamos 20 pares de zapatos y estamos utilizando los 3 mismos pares de tenis. Pues en el buen sentido. Entonces, también ese es un ejemplo coloquial de lo que es la prioridad y qué no es la prioridad. Y en partes que estoy hablando, en cuando estamos en la universidad, inclusive cuando estamos en clases de finanzas, pero estoy viendo un profe de mi universidad, nos toca casi ser también hasta mentores y decirles, venga, y hacer 10, 15 minutos de los chicos con catarsis, profe, ¿qué vamos a hacer? Mire la economía como está de coyuntura, contémosle, no tenemos que ser expertos en economía o en finanzas para saber de qué va a haber una contracción de la economía, contémosle, porque es que ellos van a ser dentro de 5 años, los de 11, los próximos profesionales que van a recoger toda esta reestructuración económica, social, de salud que nos está dejando esta pandemia. Entonces sí creo, pues para ir sí creo que hay que hablar a los chicos de crisis, en la crisis, posibles comportamientos. Y la respuesta la voy a decir, hay alguna respuesta
válida no hay. La certeza de hoy es la incertidumbre de mañana. En este momento, tomar decisiones de cualquier índole, no hay una certeza absoluta, porque no sabemos ni siquiera el comportamiento del virus, cómo se están haciendo. Ya ustedes ven noticias, ya uno ni ve noticias porque no quiere angustiarse, pero ya Europa tiene rebrotes. Y es simplemente decirles, muchachos, no sabemos cómo se va a comportar, pero hagamos lo mejor que podamos esta semana. Hagamos lo mejor que podamos, y ya viene diciembre, mes de alegría, de pachanga y de animación. Y miren que ya están hablando de comportamientos que hubo de mucho consumo en amor y amistad, y que posiblemente se rebrote de Antioquia en este momento. Y si estamos mirando, si tranquilamente en diciembre va a haber otras condiciones, hablemosles, contémosles, no les estoy diciendo que no gasten, estamos diciendo cuál es su prioridad y que ellos también identifiquen cuáles son los ingresos que tienen en sus hogares. Que le pregunten a los papás, papi, ¿tú cómo estás en el trabajo? No para pasarle angustia, sino para que también tengamos una conciencia colectiva de que tu familia, digamos, puede tener derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque hay papás y hay personas, no te puedo pagar universidad privada. Y hay chicos que sacan la camisa, ¿pero por qué? Pues cuéntale por qué. O si nosotros como profes, y ustedes son profes también, la mayoría, uno termina a veces ayudándoles a la catarse a los chicos. No te preocupes, nosotros identificamos los estados de ánimo, aproximémonos, preguntemos, puede ser desde lo financiero o no financiero. Esto nos está afectando a todos. Y yo tengo que empezar con los de 11. Pues en el buen sentido de la palabra, porque toda esta dinámica cambió. No es más. Y no me quedo conversando. Sí, no, de acuerdo con las reflexiones de las dos y pues todo esto son temas que nos ayudan porque sí, en realidad son los profesores los que están ahí al frente recibiendo o apoyando a las familias en este momento y nosotros se los decíamos que lo que buscamos con el programa y con este tipo de contenidos es que sean una herramienta más de apoyo para un tema que se convierte en un tema crucial ahora para todas las familias que tienen que aprender a sobrevivir con menos recursos, con una mayor incertidumbre. Igual los niños, los jóvenes se han convertido también han adoptado roles diferentes en las familias y eso es muy bonito. Lo decía Jenny que tiene un niño pequeño y tiene uno que estar como viendo cosas. Yo tengo un niño de 8 años también y es muy impresionante como los roles que ellos van adoptando de ser también un apoyo emocional en la familia, de mami, te veo triste, ¿qué te pasa? Y es un niño de 8 años, entonces todos estamos adoptando nuevos roles dentro de la familia y los jóvenes, por supuesto, que se convierten en un ancla importante y con esos temas de educación financiera pueden ser de mucho apoyo para sus familias en este momento y sobre todo para las familias que apoyamos en el programa, que son familias pues que tienen una mayor vulnerabilidad por su situación socioeconómica. ¿Nos querías decir algo, Laura? Sí, en línea con lo que estás comentando, todo el tema de educación financiera también ustedes van a ver, no sé si ya lo han notado, que hay unos paradigmas de todo lo que tradicionalmente se cree y lo que ahora están diciendo como que ya debería cambiar. Tan sencillo como, por ejemplo, no sé si a ustedes les pasa que a mí en la casa me enseñaron que hablar de dinero era de mal gusto, ¿cierto? Uno no habla de plata, Y uno lo primero que lee cuando empieza a mirar en educación financiera es, hay que hablar de plata, porque es que en la casa, si nadie habla de plata abiertamente, pues cómo el niño va a aprender, cómo lo vamos a hacer en un entorno todos, cómo no tenemos conversaciones de estamos pasando por un momento difícil. Entonces ustedes van a ver que hay unos paradigmas que uno dice, ¿cómo así que es que hay que hablar de plata si a mí toda la vida me dijeron que no? Y eso va a ser muy interesante para ustedes mismos, pero son cambios que vale la pena hacer, porque hablar de plata, hablar de lo que está pasando no es de mal gusto, es simplemente socializar algo que todos vivimos. Porque aunque supuestamente nadie habla de plata, pues todo el mundo piensa en la plata, ¿sí o no? Solo que es que nadie se sienta a conversar en la comida con el esposo y los hijos de plata, pero está en la cabeza de todos. Entonces va a haber un montón de cosas que parecen muy radicales, muy diferentes, y que hay que darles la oportunidad porque son cosas que van a ser valiosas para el aprendizaje y para las finanzas personales de ustedes mismos. Hablar de dinero es algo importante, hablar de las situaciones difíciles es algo importante.
cambiar los paradigmas. Por ejemplo, si un chico les dice, es que a mí mi mamá me dice que es que no me puede comprar nada, yo le cambio la pregunta y le digo, y entonces, ¿tú cómo crees que lo puedes comprar? Es que yo no tengo plata. Pensemos en ideas, no sé, vende empanadas, haz una rifa, hagamos un bingo. Entonces, también cambiar el paradigma es que no me dan, es que no tengo, es que no puedo. Cambiar la pregunta a ¿cómo lo logras? ¿Cómo hacemos que sí lo puedas lograr? Es que no me alcanza. ¿Cómo hacemos para que sí te alcance? Y ese cambio de la pregunta tan sencillo abre un panorama completamente diferente, porque uno restringe posibilidades, es que no puedo, es que no me alcanza, es que no tengo, y el otro lo que hace es abrir todas las posibilidades, como si lo logro. Y ese cambio tan sencillo puede ser un cambio determinante para que el chico o la chica aprenda que es que hay que ser creativos y se vale ser creativos independiente de la situación en la que estemos. Sí, de acuerdo, toman un rol de liderazgo, de agentes de cambio nuestros jóvenes en esta nueva situación y pueden apersonarse de ciertas situaciones que encuentran a sus familias a través de herramientas como las que les da este tipo de programas de educación financiera. Entonces, no sé si hay algún otro profe que nos quiera compartir algo, alguna pregunta. Ya estamos a pocos minutos del cierre. Mónica, Buenos días, soy la maestra, Ana, perdón, Adelante. soy la maestra Ana María de aquí de México, porque pues, ya estamos internacionalizándonos. Pues yo trabajo en la localidad de Coscomatepe, en la colonia Lázaro Cárdenas. La escuela donde estamos es nivel primaria. Afortunadamente fuimos una de las escuelas beneficiadas desde que empezó el programa. Fuimos implementados. Happy Hair nos construyó la escuela con Sura. Últimamente se agrega Observa. O sea, tenemos desde que empezó la educación financiera en Coscomatepe, con estos programas tiene como como unos 8 años más o menos que empezamos. Nosotros en el nivel primaria manejamos niños de 6 a 12 años. Vean el nivel de estos niños, ¿no? La labor que nosotros hicimos, como bien lo decíamos, estamos en un programa donde hay que enseñarle al niño para qué ahorrar y qué es ahorrar, ¿sí? Entonces, partimos de ahí, empezamos platicando, estableciendo metas, estableciendo formas de ahorro con los padres de familia, y también llevamos un control donde el niño se está dando cuenta cuánto está ahorrando, para qué está ahorrando, y al final del ciclo escolar se le entregaba ese dinero y al tutor, claro está, con presencia del niño, para que se establecieran, se llevaran a cabo las metas que se habían plasmado al inicio del ciclo escolar, para que se concretaran, y por medio de una fotografía, de una evidencia que a mí nos mandaban a mis compañeros docentes, para ver que efectivamente lo que se había planeado se estaba llevando a cabo. Y prácticamente lo hacemos año con año. Le digo, ya llevamos 8 años, y imagínense trabajar con niños de primer año, 6 años, 7 años, 8 años, hasta 12. Ahorita pues nos agarró lo de la pandemia, y los niños dicen, maestra, ¿y cómo vamos a ahorrar? Aquí el ahorro familiar se maneja a través de temporales. ¿Por qué temporales? Porque la gente sale a trabajar en tiempos de cosecha, o cosecha del chayote. Entonces es cuando hay un poquito más de economía, y es cuando nosotros ahí aprovechamos. Bueno, si tu papá te dio 10 pesos para tu recreo, pues ahorra 5, ahorra 8, lo que tú puedas ahorrar, y a final de cuentas ese dinero se le entrega al niño con una finalidad, como bien lo dicen, ¿no? Hay que enseñar a partir del interés, para qué quiero ahorrar, qué es lo que yo voy a hacer con este dinero, ¿no? ¿Cómo lo voy a invertir en algo que me haga falta, o que en su momento hace falta en la casa? Porque también se incluyen a las mamás. Incluso hay señoras que llegan a ahorrar hasta, aquí en México, pues hablamos de miles, 2,000 pesos, 3,000 pesos. Yo he tenido la satisfacción de entregar casi hasta 4,000 pesos de ahorro, y les estoy hablando de 10, 20 pesos, 15 pesos,
que te van dando por semana o cada tercer día. Entonces, eso es redituable para el niño porque es una alegría. Dice, no, pues yo fui el que más ahorré. Y pues sí, tienes razón, ¿no? Ahora enséñanos en qué lo vas a invertir, o tú dijiste que vas a comprar esto, o establecer, ¿no? Acuerdos. Y a final de cuentas sí se llevan a cabo, porque los niños en cierta manera, ellos mismos te dan la inquietud, maestra, ¿cómo vamos a ahorrar este año? ¿Cómo vamos a hacer te sugieren, ¿no? Entonces, quiere decir que esa semillita que sembramos hace 8 años, está empezando ya a dar sus pequeñas ramitas, sus pequeñas hojitas, ¿no? Porque está surgiendo de la necesidad de ellos. Y cada docente, nosotros somos ocho compañeros frente a grupo, y entre esos 8 grupos se lleva el ahorro escolar. Y les digo, es parte del niño, ¿no? Sembrarle esa necesidad de saber ahorrar y para qué ahorrar. Pues me dio mucho gusto saludarlas y desde aquí les mando un saludo y que no sea la última vez que nos estén por aquí asesorando, porque sí nos han dado muchas capacitaciones y la verdad nos han servido de mucho. Les agradezco. Muchas gracias, maestra Ana María, por su testimonio. Esta escuela, 16 de septiembre, está en una zona rural del estado de Veracruz y ha sido pues de las escuelas líderes del programa en México, porque lo llevan en todos los niveles, se han logrado desarrollar proyectos de emprendimiento muy interesantes y los niños llegan con un nivel de formación muy bueno en todos estos temas cuando pasan ya al nivel secundaria, que es el que sigue en México. La escuela secundaria que está ahí en el mismo sector también pertenece al programa, entonces nos cuentan en la secundaria que los niños llegan ya con un nivel que inclusive a los docentes nuevos que llegan ellos les explican cómo se maneja el ahorro, cómo se manejan los emprendimientos, entonces han logrado un trabajo bien interesante, que los niños ahorren para las pruebas que tienen que hacer para pasar luego a preparatoria o para pasar a la universidad. Entonces han obtenido unos resultados como comunidad bien interesantes. Muchas gracias por el testimonio, maestra Ana María. Me da mucho gusto que nos acompañe. Bueno, yo creo que ya tenemos que ir cerrando la conversación, entonces voy a leer algunos de los temas principales que nos mencionaron en el día de hoy nuestras invitadas. Nos hablaban de una nueva visión de la educación financiera en la que se deben tener en cuenta 3 aspectos muy importantes. Uno es el desarrollo de una mentalidad adecuada sobre la educación financiera y el autoconocimiento como un principio muy importante, ya no hablar tanto de dar información, sino de generar esta mentalidad en las personas que toman programas de educación financiera. Otro punto importante es el acceso a la información y a los productos financieros vistos con una mentalidad crítica. Desarrollar en los jóvenes este pensamiento crítico para que puedan hacer buen uso de esta información financiera. Y enseñar habilidades, no entregar información, sino el desarrollo de habilidades financieras sería el enfoque adecuado, ¿no?, recomendado para trabajar en los programas de educación financiera. También nos hablábamos de actividades que permitan evitar los sesgos conductuales, entonces a través del desarrollo de este tipo de actividades lúdicas que les permitan a los jóvenes ir rompiendo estos sesgos que tenemos normalmente de hábitos de conducta, de búsqueda del premio, de la satisfacción inmediata, a través de actividades y el desarrollo de habilidades, ir logrando tomar decisiones que nos permitan obtener resultados más a mediano y a largo plazo. Hablar de educación financiera es diferente a los conocimientos financieros. Estuvieron de acuerdo las 2 invitadas en este tema. No basta con educar al niño, se debe educar también a la familia. Involucrar a las familias es fundamental en el éxito de este tipo de programas. Hablábamos que es un tema también prioritario tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural. Es muy importante lograr llevar estos programas a las regiones. Tenemos como reto que los jóvenes cada vez están llegando más jóvenes a la universidad, por lo tanto están viviendo o tomando decisiones adultas desde una edad más temprana, por lo tanto requieren más de este tipo de herramientas financieras. Nos contaron un poco de la oferta de programas públicos, a público en general, que tienen tanto la universidad como Bancolombia, a los que podemos acceder pues a través de diferentes mecanismos y que tienen pues algunos gratuitos, algunos un costo muy económico
para quien quiera seguir profundizando en este tipo de temas. También nos hablaban de que es muy importante en este tipo de formación resolver las preguntas que el joven se está haciendo, y en esto hay un rol fundamental de los docentes, porque son ustedes quienes pueden hacer esta lectura de en su momento. O sea, no es lo mismo dar este programa de educación financiera de Sura y Bancolombia el día de hoy que haberlo dado hace 6 meses o hace un año, porque las preguntas que nuestros jóvenes están haciendo hoy son diferentes, porque las circunstancias para todos han cambiado mucho. Entonces son ustedes quienes pueden traducir los programas a estas preguntas que los jóvenes están haciendo. El desarrollo de un pensamiento crítico es fundamental para tomar decisiones acertadas. Los jóvenes pues son muy buenos haciendo uso de herramientas digitales y esto conecta muy bien con ellos, entonces tenemos que ver cómo cada vez darles a ellos más este tipo de contenidos con temas digitales que a ellos les haga como más clic, les haga más sentido. Y también es un reto, ¿no?, para los programas y para los productos que ofrezcan también las entidades financieras. Bueno, otra recomendación para los docentes es ensayar en nosotros los programas para comprobar qué funciona o qué no. Nos decía, a mí me quedó grabado un invitado la vez pasada, nos dijo que nadie va a ir a una consulta odontológica con un odontólogo mueco. Entonces, chimuelo sería para el caso de México, con un odontólogo chimuelo. Entonces, aquí la idea es que ustedes como docentes puedan revisar el contenido y puedan aplicarlo a sus vidas. Yo les contaba que hay algunos apartados, algunas actividades de la guía de trabajo en casa que estamos utilizando en el programa, que ustedes pueden desarrollar, aplicarla en sus propias familias, el desarrollo del presupuesto, los registros de los ahorros. Entonces sería muy interesante que hicieran ustedes ese ejercicio ustedes o inclusive con sus familias, para que cuando se enfrenten a estas actividades con los jóvenes ya puedan hablarles de una experiencia que ustedes han vivido al desarrollar estas mismas actividades en ustedes mismos. Esto nos va a ayudar a todos a apropiarnos más de los contenidos. También ayuda a llevar invitados a la clase que refuercen los temas y que ayuden a validar la información que ustedes como docentes están dando. Y pues finalmente romper paradigmas sociales para darles a los jóvenes un nuevo rol en las familias, que este tema de educación financiera no siga siendo un tema difícil de hablar en las familias, y que los jóvenes puedan, a través de las herramientas que les estamos dando con el programa, tener una voz más de liderazgo en sus familias y convertirse en un apoyo más para superar las situaciones que estamos enfrentando actualmente. Entonces, bueno, este sería el resumen de lo que se habló el día de hoy. Quiero darle las gracias pues a nuestras dos invitadas, a Laura Cardona y a Jenny Moscoso, por el tiempo que se tomaron en acompañarnos, por toda esta información, estos conocimientos que compartieron con nosotros. Muchas gracias a todos los docentes y a las personas que nos acompañaron en el conversatorio del día de hoy. Todavía tenemos pendiente un conversatorio en el mes de noviembre, les estaremos enviando la invitación para que puedan acompañarnos, para que puedan ampliar la invitación con sus familias y también con los jóvenes y con las familias de ellos. Este último conversatorio va a ser sobre el tema de emprendimiento. Entonces va a ser el cierre del ciclo de conversatorios en el que vamos a reunir como todos los temas que se han visto a través de estos 3 conversatorios, reunirlos en ese último en el que vamos a hablar de, bueno, cómo llevar todo esto al desarrollo de propuestas en las que los jóvenes puedan hacer cambios reales en sus vidas, de situaciones que estén enfrentando a través del emprendimiento social y financiero. Entonces queda la invitación abierta para este 4º conversatorio. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy y bueno, esperamos vernos en el próximo conversatorio en noviembre. Que tengan un feliz día. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y un gusto. Siempre bienvenidos si necesitan algo. Muchas gracias. Muchas gracias para todos. Gracias. Buen fin de semana. Muchas gracias.